Quiero comenzar con una pregunta que podría incomodarte, pero que también podría cambiar tu vida. ¿Qué pasaría si mañana dejaras de perseguir aquello que más miedo tienes de perder? Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si dejaras de revisar el teléfono esperando un mensaje? ¿Qué pasaría si dejaras de buscar señales donde solo hay silencio? ¿Qué pasaría si dejaras de vivir pendiente de alguien que ocupa más espacio en tu mente del que tú ocupas en la suya? Porque aquí existe una verdad que muy pocas personas están dispuestas a aceptar. Lo que más te duele no siempre es la ausencia de alguien. Muchas veces es la dependencia emocional que has desarrollado hacia esa presencia. Y mientras más dependes, más sufres. Mientras más te aferras, más miedo sientes. Mientras más miedo sientes, más poder entregas. La psicología humana tiene una paradoja fascinante. Las personas creen que controlan aquello que persiguen, cuando en realidad terminan siendo controladas por ello. Aquello que temes perder comienza a gobernar tus emociones. Aquello que necesitas desesperadamente comienza a dirigir tus decisiones. Y sin darte cuenta, tu paz deja de pertenecerte. Por eso quiero decirte algo que puede parecer contradictorio. El verdadero poder no aparece cuando consigues que alguien se quede. Aparece cuando descubres que puedes estar bien incluso si se va. Porque el desapego no es indiferencia, no es frialdad, no es falta de amor. El desapego es la capacidad de amar sin perderte. Es la capacidad de sentir sin esclavizarte. Es la capacidad de conectar sin convertir a otra persona en el dueño de tu estabilidad emocional. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. Cuando recuperas tu centro, cuando dejas de reaccionar impulsivamente, cuando sustituyes la ansiedad por serenidad, cuando dejas de perseguir y comienzas a construir tu propia vida, algo cambia profundamente. No solo cambia la manera en que los demás te perciben, cambia la manera en que tú te percibes a ti mismo. Porque la calma tiene un poder que la desesperación jamás tendrá. La calma comunica abundancia. La calma comunica seguridad. La calma comunica dignidad. La calma comunica que has dejado de mendigar aquello que ahora eres capaz de generar dentro de ti. Y esa es precisamente la razón por la que impacta tanto, no porque sea una estrategia, no porque sea un juego psicológico, sino porque revela una transformación real. Revela que ya no estás viviendo desde el miedo. Revela que has recuperado tu libertad. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no vamos a hablar de cómo controlar a alguien más. Vamos a hablar de cómo recuperar el control de ti mismo. Y cuando comprendas el verdadero poder del desapego, descubrirás que la mayor victoria de tu vida nunca será que alguien regrese. La mayor victoria será que ya no necesitas que regrese para volver a sonreír. Quiero comenzar este camino hablando de una de las confusiones más peligrosas que existen en las relaciones humanas. Una confusión que ha roto más corazones que la distancia, más que el rechazo y muchas veces más que la propia ausencia. Me refiero a la idea equivocada de que amar significa necesitar. Durante años vi personas convencerse de que mientras más dependían emocionalmente de alguien, más profundo era su amor. Y lo que parecía amor terminaba convirtiéndose en miedo. Miedo a perder, miedo a ser abandonados, miedo a quedarse solos, miedo a descubrir que habían construido toda su estabilidad emocional alrededor de una sola persona. Quiero que reflexiones sobre algo. Cuando amas a alguien de manera saludable, deseas compartir tu vida con esa persona. Pero cuando dependes emocionalmente, comienzas a sentir que no puedes vivir plenamente sin ella. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. El amor suma, la dependencia sustituye. El amor te permite crecer. La dependencia te obliga a encogerte para no perder aquello a lo que te aferras. La vida me enseñó esta lección de una manera profunda. Hubo momentos donde creí que ciertas personas eran indispensables para mi felicidad. Pensaba que si ellas se iban, mi tranquilidad desaparecería con ellas. Y cada vez que sentía una amenaza de distancia, mi paz se tambaleaba. No porque faltara amor, sino porque había entregado demasiado poder.
Había colocado parte de mi identidad en manos de alguien más. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando confundimos amor con necesidad. Poco a poco dejamos de cultivar nuestra propia vida, comenzamos a abandonar actividades que nos apasionaban, descuidamos metas personales, postergamos sueños, reducimos nuestro mundo hasta que una sola persona ocupa un espacio desproporcionado dentro de él. Entonces cualquier cambio en esa relación parece una amenaza para toda nuestra existencia. Pero el amor verdadero jamás fue diseñado para funcionar así. El amor saludable comparte la vida, pero no la reemplaza. Te inspira a crecer, no a desaparecer. Te acompaña, pero no se convierte en tu única razón para sentirte completo. Porque nadie debería cargar con la responsabilidad de convertirse en tu única fuente de felicidad. Por eso quiero invitarte a conservar tu identidad incluso cuando amas profundamente. Mantén intereses propios, mantén proyectos que te entusiasmen, mantén espacios donde sigas desarrollándote como individuo. No porque quieras alejarte emocionalmente de alguien, sino porque una relación sana necesita dos personas completas, no dos personas intentando completarse mutuamente. También evita convertir a una persona en el centro absoluto de tu bienestar emocional. Disfruta su presencia, agradece su compañía, ama con intensidad, pero recuerda que tu capacidad de sentir paz no puede depender exclusivamente de alguien más. Y nunca olvides quién eres fuera de cualquier relación. Recuerda tus valores, recuerda tus sueños, recuerda tus talentos, recuerda la persona que eras antes de conocer a quien hoy ocupa tus pensamientos, porque esa identidad sigue existiendo y necesita ser protegida. He descubierto que el desapego no significa amar menos, significa amarte también a ti mientras amas a alguien más, porque el amor te acerca a las personas, pero el desapego saludable te impide perderte dentro de ellas. Y cuando comienzas a comprender que el desapego no consiste en amar menos, sino en depender menos, ocurre algo extraordinario. Empiezas a recuperar una capacidad que muchas personas han perdido sin darse cuenta, la capacidad de permanecer en calma cuando las emociones intentan arrastrarte. Porque quiero decirte algo que aprendí observando muchas relaciones, muchos conflictos y muchas historias de sufrimiento. La mayoría de los juegos de poder emocionales no sobreviven gracias al amor, sobreviven gracias a las reacciones. Piénsalo por un momento. Existen personas que saben exactamente qué decir para provocar una respuesta. Saben qué silencios generan ansiedad. Saben qué comportamientos despiertan inseguridades. Y aunque muchas veces no lo hacen de manera consciente, ciertas dinámicas terminan alimentándose de una cosa: la reacción emocional de quien las vive. Mientras alguien reacciona impulsivamente, el ciclo continúa. Mientras alguien responde desde la herida, la dinámica conserva su fuerza. La vida me enseñó que no siempre puedes controlar lo que los demás hacen. No puedes controlar quién se aleja, no puedes controlar quién cambia, no puedes controlar las decisiones ajenas. Pero sí puedes controlar algo que tiene un poder inmenso. Puedes controlar la manera en que respondes. Recuerdo momentos en los que permití que mis emociones tomaran el volante. Un mensaje que me incomodaba generaba una respuesta inmediata. Una actitud que me lastimaba despertaba impulsos que después lamentaba. Quería resolver las cosas rápidamente porque confundía intensidad con efectividad. Pero con el tiempo comprendí una verdad que transformó muchas áreas de mi vida. No toda emoción merece convertirse en una acción, porque cuando reaccionas desde el enojo, la ansiedad o el miedo, muchas veces entregas información valiosa sobre tus heridas. Entregas tu paz, entregas tu claridad y en ocasiones terminas fortaleciendo precisamente aquello que deseas detener. Por eso quiero invitarte a sustituir la reactividad por estabilidad emocional. Y sé que eso suena sencillo cuando lo escuchamos, pero requiere práctica diaria, requiere disciplina interna, requiere aprender a convivir con emociones intensas sin permitir que ellas decidan por ti.
Comienza haciendo pausas antes de responder. Parece algo pequeño, pero puede cambiar por completo el resultado de una situación. Cuando recibas algo que despierte emociones fuertes, no reacciones inmediatamente. Respira, observa. Permite que la intensidad disminuya antes de decidir qué hacer. También evita responder desde el enojo o desde la ansiedad, porque las emociones son excelentes mensajeras, pero pésimas líderes. Están diseñadas para informarte que algo está ocurriendo dentro de ti, no para dirigir cada una de tus decisiones. Y algo que considero fundamental: observa más de lo que reaccionas, porque cuando observas, aprendes. Cuando reaccionas impulsivamente, muchas veces solo repites patrones. La observación te da información. La impulsividad te roba perspectiva. He descubierto que las personas más fuertes emocionalmente no son aquellas que nunca sienten dolor, frustración o miedo. Son aquellas que aprendieron a no convertirse en esclavas de esas emociones. Son las que pueden experimentar intensidad interna sin generar caos externo. Y cuando desarrollas esa calma, sucede algo fascinante. Los juegos emocionales comienzan a perder poder, porque aquello que antes te controlaba deja de encontrar una reacción que alimentar, y el día que recuperas el dominio de tus respuestas, recuperas también el dominio de tu vida. Y cuando comienzas a recuperar el dominio de tus respuestas, aparece una comprensión todavía más profunda. Empiezas a descubrir que muchas de las emociones que te desestabilizan no nacen de lo que está ocurriendo afuera, nacen del miedo que existe dentro de ti. Porque detrás de gran parte de la ansiedad, de la desesperación y de la necesidad de control, suele esconderse una misma raíz: el temor a perder algo que consideramos indispensable para nuestra felicidad. Quiero que reflexiones sobre esta idea por un momento. Lo que más te controla en la vida no siempre es lo que posees. Muchas veces es aquello que temes perder. Porque el miedo tiene una capacidad extraordinaria para convertirse en una cadena invisible. Cuanto más dependes emocionalmente de algo o de alguien, más poder le entregas sobre tu tranquilidad. Y cuanto más poder entregas, más vulnerable te vuelves ante cualquier cambio, cualquier distancia o cualquier incertidumbre. La vida me enseñó esta lección de una manera profunda. Hubo etapas donde ciertas personas, proyectos o situaciones ocupaban tanto espacio dentro de mí que la simple posibilidad de perderlas alteraba mi paz. Vivía anticipando escenarios, intentaba controlar resultados, buscaba garantías que nunca llegaron, y mientras más intentaba asegurar aquello que temía perder, más ansiedad experimentaba. Hasta que comprendí algo que transformó mi manera de vivir. La verdadera seguridad no nace de tener garantías externas. Nace de desarrollar una fortaleza interna tan sólida que incluso la posibilidad de una pérdida deja de definir tu estabilidad emocional. Porque seamos honestos, la vida es incierta, las personas cambian, las circunstancias evolucionan, los caminos se separan. Y cuando intentamos construir nuestra paz sobre cosas que inevitablemente pueden cambiar, terminamos viviendo en una batalla constante contra la realidad. Por eso quiero que entiendas algo fundamental. La libertad emocional no comienza cuando eliminas el riesgo de perder. Comienza cuando aceptas que incluso si pierdes, seguirás teniendo la capacidad de reconstruirte. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Por eso te invito a identificar tus mayores miedos emocionales. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que te genera tanta ansiedad? ¿Es realmente la pérdida de una persona? ¿O es el miedo a sentirte solo? ¿Es realmente el final de una relación? ¿O es el miedo a no sentirte suficiente? Porque muchas veces el problema visible es solamente la superficie de una inseguridad más profunda. También trabaja en tu autosuficiencia emocional. No estoy hablando de aislarte ni de rechazar el amor. Estoy hablando de desarrollar recursos internos que te permitan mantenerte estable incluso cuando las circunstancias externas cambian. Aprende a disfrutar tu propia compañía. Aprende a generar bienestar desde dentro. Aprende a confiar en tu capacidad de adaptarte.
y practica la aceptación de la incertidumbre. Porque gran parte del sufrimiento humano proviene de querer controlar aquello que no puede ser controlado. La incertidumbre no es un error del sistema, es parte de la experiencia de vivir. Y cuanto antes hagas las paces con ella, más libre te sentirás. He comprobado que las personas emocionalmente más fuertes no son las que nunca enfrentan pérdidas. Son las que descubrieron que ninguna pérdida tiene el poder de destruir completamente a quien ha aprendido a sostenerse desde dentro. Porque el miedo pierde fuerza cuando descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. Y el día que aceptas que puedes sobrevivir incluso a aquello que temías perder, comienzas a recuperar una libertad que nadie puede quitarte. Y cuando descubres que puedes sobrevivir incluso a aquello que tanto temías perder, comienzas a relacionarte con las personas desde un lugar completamente distinto. Ya no actúas desde la desesperación. Ya no buscas controlar cada situación. Ya no sientes la necesidad de correr detrás de cada respuesta. Y es precisamente ahí donde empiezas a comprender una de las verdades más poderosas del desapego. El silencio tiene una fuerza que la persecución jamás tendrá. Vivimos en una época donde muchas personas creen que insistir es sinónimo de interés y que perseguir es una demostración de amor. Nos han enseñado que si algo es importante debemos empujarlo constantemente, sostenerlo a toda costa y luchar sin descanso para evitar que se aleje. Pero la vida me enseñó que existe una diferencia enorme entre luchar por algo valioso y perseguir aquello que claramente está tomando distancia. Porque cuando comienzas a perseguir constantemente a alguien, algo curioso sucede. Cuanto más corres detrás, más pierdes contacto contigo mismo. Toda tu atención se dirige hacia la otra persona. Cada pensamiento gira alrededor de lo que hace, lo que dice o lo que deja de hacer. Y sin darte cuenta comienzas a medir tu tranquilidad según las respuestas que recibes. Recuerdo momentos donde también sentí la necesidad de obtener explicaciones inmediatas. Quería aclarar situaciones, quería comprender silencios. Quería encontrar respuestas que eliminaran la incertidumbre, pero con el tiempo comprendí algo fundamental. Las respuestas más importantes rara vez aparecen cuando las persigues. Aparecen cuando creas suficiente espacio para que la verdad se revele por sí sola. Por eso quiero que entiendas que el silencio no siempre es ausencia, muchas veces es información. Es un espacio donde las intenciones reales comienzan a mostrarse sin necesidad de discursos. Porque cuando desaparece la presión, las personas terminan revelando lo que verdaderamente desean hacer. Y aquí es donde la serenidad se convierte en una ventaja extraordinaria. Mientras la desesperación busca resultados inmediatos, la calma permite observar. Mientras la ansiedad intenta forzar respuestas, la serenidad crea espacio para que las acciones hablen. Por eso quiero invitarte a reducir los mensajes impulsivos, no porque estés jugando a ser indiferente, no porque quieras manipular a nadie. Hazlo, porque tu paz vale más que cualquier impulso momentáneo. Cada mensaje enviado desde la ansiedad suele generar más dependencia emocional que claridad. También deja de explicar constantemente tu distancia. He visto personas gastar cantidades enormes de energía intentando justificar cada decisión, cada silencio y cada paso que dan. Pero la verdad es que quien realmente quiere comprenderte, observará tus acciones. Y quien decidió no comprenderte encontrará confusión incluso en tus mejores explicaciones. Y permite que el tiempo revele las intenciones. Porque el tiempo tiene una capacidad extraordinaria para mostrar prioridades, desenmascarar inconsistencias y aclarar aquello que hoy parece confuso. Lo que es genuino suele mantenerse, lo que no lo es termina cayendo por su propio peso. He comprobado una y otra vez que las personas más sabias no son aquellas que siempre tienen la última palabra. Son aquellas que aprendieron cuándo guardar silencio y permitir que la realidad hable por ellas. Porque cuando dejas de perseguir respuestas, las acciones comienzan a responder por sí mismas. Y muchas veces el silencio termina diciendo exactamente aquello que las palabras intentaban ocultar. Y cuando aprendes a guardar silencio y permites que las acciones hablen por sí mismas,
Comienzas a liberarte de otra prisión invisible que mantiene atrapadas a millones de personas. Una prisión que no tiene barrotes, pero que controla decisiones, emociones y hasta la percepción que tenemos de nosotros mismos. Me refiero a la necesidad constante de aprobación. Quiero que te hagas una pregunta profundamente honesta. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida buscando aceptación? ¿Cuántas veces has cambiado algo de ti para evitar el rechazo? ¿Cuántas veces has permitido que la opinión de alguien tenga más peso que tu propia percepción? La mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto poder entrega cuando convierte la validación externa en una necesidad emocional. La vida me enseñó que existe una diferencia enorme entre disfrutar el reconocimiento y depender de él. Todos apreciamos ser valorados. Todos disfrutamos sentirnos vistos, escuchados y apreciados. Eso es natural. El problema aparece cuando la aprobación deja de ser un complemento y se convierte en una condición para sentirnos suficientes. Porque cuando necesitas constantemente que otros confirmen tu valor, tu estabilidad emocional queda en manos de factores que no puedes controlar. Un elogio te eleva, una crítica te derrumba. Una muestra de atención te tranquiliza, una señal de indiferencia te llena de dudas y sin darte cuenta terminas viviendo emocionalmente conectado a las opiniones ajenas. Recuerdo momentos donde también experimenté esa necesidad de demostrar cosas. Quería ser comprendido, quería que ciertas personas reconocieran mis esfuerzos. Quería obtener aprobación de lugares donde probablemente nunca iba a llegar. Y mientras perseguía ese reconocimiento, algo dentro de mí permanecía insatisfecho. Porque ninguna cantidad de validación externa puede llenar el vacío que deja la falta de validación interna. Fue entonces cuando comprendí una verdad transformadora. El poder personal comienza el día que dejas de pedir permiso para reconocer tu propio valor. Porque la verdadera autoestima no se construye escuchando constantemente lo que otros piensan de ti. Se construye acumulando pruebas de que puedes confiar en ti mismo. Se construye observando tu capacidad de cumplir compromisos, superar obstáculos y mantenerte fiel a tus principios incluso cuando nadie está mirando. Por eso quiero invitarte a cumplir las promesas que haces contigo mismo. Puede parecer algo pequeño, pero es una de las herramientas más poderosas para fortalecer la autoestima. Cada vez que te comprometes con algo y lo cumples, envías un mensaje profundo a tu mente. Le demuestras que eres una persona en quien puedes confiar. También reconoce tus fortalezas diariamente, no desde la arrogancia, no desde la necesidad de sentirte superior. Hazlo desde la gratitud. Recuerda tus capacidades, tu resiliencia, tu disciplina, tu sensibilidad y todo aquello que te ha permitido avanzar a pesar de las dificultades. Y celebra tus avances privados. Vivimos en una cultura que muchas veces nos enseña a mostrar cada logro para recibir validación. Pero algunas de las victorias más importantes suceden en silencio. Son hábitos que construyes. Son miedos que superas. Son decisiones que tomas cuando nadie te está observando. He descubierto que las personas más libres no son aquellas que reciben más aplausos. Son aquellas que ya no necesitan los aplausos para saber quiénes son. Porque el día que comienzas a validarte desde dentro, recuperas una fuerza que ninguna opinión externa puede darte o quitarte. Y cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a descubrir tu verdadero poder. Y cuando comienzas a descubrir tu verdadero poder, ocurre algo extraordinario. Dejas de mirar las crisis únicamente como heridas y comienzas a verlas como maestros. Porque una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un ser humano sucede cuando comprende que el dolor no siempre llega para destruirlo. Muchas veces llega para despertarlo. Quiero que pienses en esto por un momento. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida luchando contra la realidad. Se resisten a lo que ocurrió, se resisten a lo que terminó, se resisten a lo que perdieron. Y mientras más energía invierten intentando cambiar el pasado o negar el presente, más prolongan su sufrimiento. Porque el dolor es una experiencia humana.
Pero gran parte del sufrimiento nace de nuestra resistencia a aceptar lo que ya es. La vida me enseñó esta lección de una manera contundente. Hubo momentos donde atravesé situaciones que jamás habría elegido vivir, experiencias que me rompieron esquemas, expectativas y certezas. Durante mucho tiempo pensé que mi tarea consistía en encontrar la forma más rápida de eliminar el dolor. Pero con el paso de los años comprendí algo diferente. La verdadera pregunta no era cómo evitar el dolor. La verdadera pregunta era ¿qué estaba intentando enseñarme? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque cuando una crisis deja de ser vista como un castigo y comienza a ser vista como una oportunidad de aprendizaje, la energía cambia. La atención deja de estar enfocada únicamente en la pérdida y comienza a dirigirse hacia el crecimiento. He observado que las personas más admirables que he conocido no son aquellas que nunca sufrieron, son aquellas que aprendieron a utilizar el sufrimiento como una herramienta de evolución. Son personas que atravesaron rechazos, fracasos, traiciones o pérdidas, pero que decidieron no quedarse viviendo dentro de esas experiencias, eligieron extraer sabiduría de ellas. Por eso quiero invitarte a hacer algo poderoso. Cada vez que enfrentes una dificultad, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? No porque todo lo que ocurre sea bueno, no porque el dolor sea agradable, sino porque incluso las experiencias más difíciles contienen lecciones capaces de transformar tu vida si estás dispuesto a encontrarlas. Reflexiona sobre cada experiencia importante que has vivido. Observa qué fortalezas desarrollaste gracias a ella. Observa qué aspectos de ti necesitaban madurar. Observa qué verdades descubriste sobre tus límites, tus relaciones o tus prioridades. También desarrolla nuevas habilidades. Porque una de las mejores formas de responder a una crisis es convertirte en una persona más preparada que antes. Cada nueva capacidad que adquieres fortalece tu confianza y amplía las posibilidades de tu futuro. Y no olvides invertir en tu bienestar físico y emocional. Muchas personas intentan sanar únicamente desde la mente, pero el crecimiento integral requiere cuidar también el cuerpo, los hábitos y el entorno que construyes diariamente. He comprobado que el desapego tiene una capacidad extraordinaria. Te permite dejar de preguntarte por qué ocurrió algo y comenzar a preguntarte para qué puedes utilizarlo. Y cuando haces ese cambio, la crisis deja de ser únicamente una historia de dolor. Se convierte en una historia de transformación, porque el sufrimiento no tiene la última palabra cuando decides aprender de él. Y el día que conviertes tus heridas en sabiduría, descubres que ninguna experiencia fue tan poderosa como la persona en la que te ayudó a convertirte. Y cuando aprendes a convertir tus heridas en sabiduría, empiezas a comprender una verdad que puede resultar incómoda, pero que tiene el poder de liberarte. No todas las lecciones se enseñan hablando. No todas las verdades se revelan mediante explicaciones. Y no todas las personas son capaces de valorar algo mientras lo tienen frente a ellas. Vivimos creyendo que si explicamos mejor nuestras intenciones, si demostramos más amor, si hacemos más esfuerzos o si permanecemos el tiempo suficiente, los demás terminarán comprendiendo nuestro valor. Pero la vida me enseñó que algunas personas solo reconocen la importancia de algo cuando dejan de tener acceso a ello. No porque sean malas personas, no porque exista maldad en sus intenciones, simplemente porque la naturaleza humana muchas veces se acostumbra a aquello que considera permanente. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas cosas has valorado más después de perderlas? ¿Cuántas oportunidades parecieron más importantes cuando ya no estaban disponibles? ¿Cuántas veces comprendiste el significado de algo cuando dejó de formar parte de tu rutina? Es una realidad humana que ocurre constantemente. La familiaridad puede disminuir la percepción del valor. Y por eso, en ocasiones, la distancia revela aquello que la presencia constante mantenía oculto. Recuerdo momentos en los que invertí enormes cantidades de energía intentando demostrar mi valor. Quería que ciertas personas entendieran mis intenciones. Quería que vieran mis esfuerzos. Quería que reconocieran cosas que para mí parecían evidentes. Pero con el tiempo comprendí algo fundamental. El valor auténtico no necesita ser perseguido, promocionado ni defendido constantemente. Quien está dispuesto a verlo, lo verá.
Y quien no quiere verlo, difícilmente cambiará de opinión porque insistas un poco más. Por eso quiero que entiendas que retirarte no siempre significa rendirte. A veces significa respetarte. A veces significa permitir que la realidad hable por sí sola. A veces significa dejar de invertir energía donde la reciprocidad ha desaparecido. Y aquí es donde el desapego adquiere una fuerza extraordinaria. Porque no se trata de desaparecer para provocar reacciones. No se trata de utilizar el silencio como castigo. No se trata de manipular emociones. Se trata de recuperar tu energía y devolverla al lugar donde más la necesitas, tu propia vida. Por eso quiero invitarte a dejar de estar siempre disponible, no porque quieras parecer importante. Hazlo porque tu tiempo, tu atención y tu energía son recursos valiosos. Las personas que están disponibles para todo terminan agotadas y muchas veces poco valoradas. También deja de buscar atención para demostrar tu valor, porque el valor auténtico no necesita campañas de convencimiento, no necesita explicaciones interminables, no necesita perseguir reconocimiento. Existe, independientemente de que otros lo perciban o no, y permite que la distancia haga visible la realidad, porque la distancia tiene una capacidad extraordinaria para mostrar prioridades. Revela quién busca, quién se esfuerza, quién aparece y quién simplemente estaba cómodo recibiendo sin aportar. He descubierto que algunas de las respuestas más claras de la vida llegaron cuando dejé de insistir. Llegaron cuando hice espacio. Llegaron cuando dejé de ocuparme de demostrar y comencé a ocuparme de vivir. Porque hay verdades que ninguna explicación puede enseñar. Y hay ausencias que terminan diciendo aquello que 1000 conversaciones nunca lograron transmitir. Porque cuando recuperas tu energía y dejas que la realidad se revele por sí sola, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. La verdad termina hablando por ti. Y cuando permites que la verdad hable por sí sola, comienzas a ver con una claridad que antes era imposible. Empiezas a reconocer qué relaciones son recíprocas, qué vínculos son saludables y qué situaciones te están pidiendo una decisión que llevas demasiado tiempo posponiendo. Porque existe un momento en la vida de toda persona en el que debe elegir entre conservar una relación o conservar su dignidad. Y aunque parezca una elección difícil, la realidad es que nunca debería ser una elección. Quiero que escuches esto con atención. El desapego no protege únicamente tu paz, también protege tu dignidad. Porque la dignidad comienza a erosionarse cada vez que sacrificas tus principios para conservar a alguien que no respeta tu valor. No ocurre de un día para otro, sucede lentamente. Primero toleras algo que te incomoda, después justificas algo que te lastima. Más tarde aceptas comportamientos que contradicen tus valores. Y sin darte cuenta, empiezas a negociar partes de ti mismo con la esperanza de mantener una conexión que cada vez exige más y devuelve menos. La vida me enseñó que muchas personas no sufren únicamente por la distancia de alguien. Sufren porque en el intento de evitar esa distancia terminaron traicionándose a sí mismas. Dejaron de escuchar su intuición, ignoraron señales evidentes, callaron cosas que necesitaban expresar, permitieron situaciones que jamás habrían aceptado si hubieran estado conectadas con su verdadero valor. Recuerdo conversaciones con personas que me decían, no sé en qué momento dejé de reconocerme. Y cuando observábamos su historia, la respuesta aparecía con claridad. Habían invertido tanto esfuerzo en conservar a alguien que dejaron de conservarse a sí mismas. Habían confundido paciencia con tolerancia excesiva. Habían confundido amor con sacrificio permanente. Pero quiero decirte algo que aprendí con el tiempo. Ninguna relación saludable debería exigirte que renuncies a tu dignidad para mantenerla viva. Porque cuando el precio de permanecer es perder el respeto por ti mismo, el costo es demasiado alto. Por eso el desapego es una herramienta tan poderosa, porque te permite establecer límites sin odio, te permite protegerte sin resentimiento.
te permite alejarte de aquello que daña tu paz sin necesidad de convertirte en alguien amargado. Y todo comienza con una decisión sencilla, pero profundamente transformadora. Define lo que ya no estás dispuesto a tolerar, no desde el enojo, no desde el orgullo, hazlo desde el amor propio. Pregúntate qué comportamientos contradicen tus valores, dañan tu tranquilidad o disminuyen tu autoestima. Después, aprende a comunicar tus estándares con serenidad, porque la verdadera firmeza no necesita agresividad. No necesitas levantar la voz para defender tu dignidad. No necesitas atacar para expresar tus límites. Las personas emocionalmente maduras hablan con claridad y actúan con coherencia. Y aquí aparece la parte más importante de todas. Mantén coherencia entre tus palabras y tus decisiones, porque un límite que nunca se sostiene termina perdiendo credibilidad. Si afirmas que mereces respeto, tus acciones deben reflejarlo. Si dices que valoras tu paz, tus decisiones deben protegerla. He descubierto que las personas más fuertes no son aquellas que nunca enfrentan decepciones. Son aquellas que aprendieron a no negociar su dignidad para evitar quedarse solas. Porque la soledad puede ser temporal, pero la pérdida del respeto por uno mismo deja heridas mucho más profundas. Y el día que eliges proteger tu dignidad, recuperas una fuerza que ninguna persona tiene el poder de arrebatarte. Y cuando recuperas una fuerza que nadie puede arrebatarte, comienzas a comprender algo que transforma por completo la forma en que enfrentas la vida, las relaciones y las pérdidas. Descubres que la verdadera atracción no nace de la necesidad, no nace de la persecución, no nace de la desesperación, nace de algo mucho más poderoso y mucho más escaso en nuestros tiempos, la paz interior. Vivimos en una sociedad donde muchas personas han aprendido a aparentar fortaleza mientras por dentro viven en una batalla constante. Corren detrás de respuestas, detrás de validación, detrás de certezas imposibles. Intentan controlar cada resultado, cada conversación y cada reacción ajena. Y cuanto más intentan controlar, más ansiedad experimentan. Porque la desesperación tiene una característica muy particular. Siempre transmite escasez, transmite miedo, transmite dependencia emocional. La paz, en cambio, comunica algo completamente distinto. La paz comunica confianza. La paz comunica abundancia. La paz comunica que has comprendido que tu bienestar no puede depender exclusivamente de factores externos. Y quiero que entiendas algo importante. La paz interior no significa que tu vida esté libre de problemas. No significa que no tengas incertidumbres. No significa que nunca experimentes dolor, decepción o miedo. Significa que has desarrollado la capacidad de permanecer estable incluso cuando esas emociones aparecen. La vida me enseñó que algunas de las personas más admirables que he conocido atravesaron circunstancias extremadamente difíciles. Perdieron relaciones importantes. Enfrentaron rechazos, experimentaron crisis profundas, pero había algo que las diferenciaba. No permitieron que las circunstancias definieran su identidad. Aprendieron a sostenerse desde dentro. Recuerdo momentos donde también confundí tranquilidad con ausencia de problemas. Pensaba que la paz llegaría cuando todo estuviera resuelto, cuando las respuestas aparecieran, cuando las cosas salieran exactamente como yo esperaba. Pero el tiempo me enseñó que la paz verdadera funciona de otra manera. No aparece cuando controlas la incertidumbre. Aparece cuando aprendes a convivir con ella sin perder tu centro. Por eso quiero invitarte a convertir la estabilidad emocional en una prioridad diaria, no como una reacción temporal ante una crisis. Hazlo como una forma de vivir, porque la mente necesita entrenamiento igual que cualquier otra área de tu vida. Comienza practicando gratitud y reflexión. Parece algo simple, pero tiene un impacto profundo. La gratitud dirige tu atención hacia aquello que sigue presente en tu vida en lugar de concentrarla exclusivamente en lo que falta. Y la reflexión te ayuda a comprender experiencias que de otra manera podrían convertirse en cargas emocionales innecesarias. También
reduce los pensamientos obsesivos. Porque muchas personas creen que pensar más resolverá sus problemas emocionales. Pero existe una diferencia enorme entre reflexionar y obsesionarse. Reflexionar genera claridad, obsesionarse genera agotamiento. Aprende a identificar cuándo tu mente está buscando soluciones y cuándo simplemente está alimentando ansiedad. Y protege tu energía mental. Sé selectivo con aquello que consumes, con las conversaciones que sostienes y con los entornos donde permaneces. Porque tu paz necesita protección igual que cualquier recurso valioso. He descubierto algo fascinante a lo largo de los años. Las personas emocionalmente más fuertes no son las que siempre obtienen lo que quieren. Son las que mantienen la serenidad incluso cuando no lo obtienen. Porque la desesperación busca controlar el mundo, pero la paz interior te enseña a gobernarte a ti mismo. Y cuando aprendes a vivir desde esa paz, te conviertes en alguien que ya no necesita perseguir estabilidad, porque la lleva dentro. Y cuando aprendes a llevar la paz dentro de ti, llegas al punto más alto de todo este viaje. Porque después de comprender el desapego, después de aprender a soltar el control, después de recuperar tu dignidad, fortalecer tu autoestima y proteger tu estabilidad emocional, descubres algo que cambia para siempre la manera en que entiendes el poder. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que ganar significa recuperar a quien se fue. Creen que la victoria consiste en recibir ese mensaje, en obtener esa llamada o en lograr que alguien vuelva a elegirlas. Pero la vida me enseñó una verdad completamente diferente. La mayor victoria nunca ha sido que alguien regrese. La mayor victoria es que ya no necesitas que regrese para volver a sentirte completo. Quiero que reflexiones profundamente sobre esto. Cuando alguien tiene el poder de definir tu felicidad, también tiene el poder de definir tu sufrimiento. Cuando tu bienestar depende exclusivamente de una persona, vives emocionalmente condicionado por decisiones que no controlas. Y ahí es donde nace gran parte del dolor humano. No en la ausencia de alguien, sino en la dependencia que desarrollamos hacia esa presencia. Pero llega un momento extraordinario en el proceso de crecimiento. Un momento donde comienzas a recuperar partes de ti que habías entregado sin darte cuenta. Recuperas tu tiempo, recuperas tu energía, recuperas tus sueños, recuperas tu identidad. Y poco a poco descubres que la vida sigue teniendo belleza, propósito y posibilidades, incluso cuando algunas personas ya no forman parte de ella. Recuerdo momentos donde creía que ciertas situaciones determinarían mi felicidad para siempre. Pensaba que necesitaba respuestas, reconciliaciones o resultados específicos para sentirme en paz. Pero el tiempo me mostró algo mucho más valioso. La paz no aparece cuando el mundo hace lo que tú quieres. La paz aparece cuando dejas de necesitar que el mundo se comporte exactamente como esperas. Y ahí es donde tu calma adquiere una fuerza extraordinaria. No porque sea una estrategia para provocar reacciones, no porque sea una táctica psicológica para llamar la atención, no porque busque demostrar algo a nadie. Tu calma impacta porque demuestra que recuperaste tu poder. Demuestra que ya no estás actuando desde el miedo. Demuestra que ya no dependes de la validación constante. Demuestra que has dejado de convertir a otras personas en el centro absoluto de tu bienestar emocional. Por eso quiero invitarte a hacerte una pregunta cada día. ¿Estoy actuando desde mi paz o desde mi miedo? Porque muchas de las decisiones que transforman una vida nacen precisamente de esa reflexión. También prioriza tu crecimiento por encima de cualquier expectativa externa, porque las expectativas cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero la inversión que haces en tu desarrollo permanece contigo. Construye una vida que te inspire independientemente de quién permanezca o quién decida marcharse. Una vida donde existan sueños, proyectos, propósito y significado que no dependan exclusivamente de la presencia de alguien más. Y haz de tu libertad emocional tu mayor logro.
Porque hay personas que conquistan negocios, metas y objetivos extraordinarios, pero siguen siendo prisioneras de sus emociones. La verdadera grandeza aparece cuando recuperas el gobierno de tu mundo interior. Porque al final, el desapego auténtico no consiste en dejar de sentir, consiste en dejar de perderte. Y el día que recuperas tu paz, tu dignidad y tu libertad emocional, descubres que nadie tiene el poder de completarte, porque finalmente has aprendido a encontrarte contigo mismo. Y ahora, antes de despedirme, quiero que te lleves una última verdad grabada en el corazón. La vida no te romperá por lo que pierdas. La vida te transformará por lo que descubras dentro de ti después de cada pérdida, porque al final el desapego no se trata de alejarte de las personas, se trata de acercarte a ti mismo, se trata de recuperar aquellas partes de tu identidad que entregaste por miedo, por necesidad o por inseguridad. Hoy quiero que hagas algo valiente. Deja de perseguir aquello que constantemente te obliga a perder tu paz. Deja de mendigar atención donde debería existir reciprocidad. Deja de construir tu felicidad sobre decisiones que no te pertenecen y comienza a construir una vida tan rica en propósito, tan fuerte en principios y tan abundante en amor propio que nadie vuelva a convertirse en el dueño de tu estabilidad emocional. Cuando termine este mensaje, mírate al espejo y hazte una pregunta poderosa. ¿Estoy viviendo desde mi libertad o desde mi miedo? Si la respuesta es miedo, comienza hoy a cambiarlo. Elige tu paz, elige tu crecimiento, elige tu dignidad, elige tu libertad emocional, porque la mayor victoria de tu vida no será que alguien te valore cuando te pierda. La mayor victoria será que finalmente aprendiste a valorarte sin necesitar que nadie más lo haga. Y cuando eso sucede, recuperas el poder más grande que existe, el poder de pertenecerte por completo a ti mismo.